Hola, amada familia, qué gusto que estés conectado, qué gusto que podamos tener otro sábado más este espacio para poder compartir la palabra del Señor. Y quiero animarte a que puedas poner atención, a que si gustas ocupes un cuadernito, un lápiz y puedas anotar aquellas cosas que te llaman la atención de lo que Dios hoy día te va a entregar. Quiero que estés expectante porque este tema es uno de los temas que más suelen los cristianos, especialmente los cristianos nuevos, preguntar porque les llama la atención. Y qué bueno que Jesús toque este tema en el Sermón del Monte, que lo aclare respecto a la manera que deberíamos nosotros comprender correctamente lo que es el ayuno. Así que quiero invitarte al capítulo 6, que es el que estamos nosotros analizando. Este capítulo 6 del libro de Mateo, y vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 18. Y dice así la palabra del Señor: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra, de poder compartir esta reflexión que nos ayude a crecer, que nos inspire, Señor, a utilizar esta disciplina correctamente y a, Señor, desmitificar todo aquello que hemos oído, que nos han enseñado erróneamente respecto a esta forma, Señor, de recordar, de apasionarnos por ti, de ampliar o buscar que nuestro deseo por intimidad contigo se desarrolle de una manera que nunca antes se ha desarrollado. Por eso, Señor, quita de nosotros todo este velo que ha sido construido durante muchos años, o que estamos, Señor, quizás nuevos en la fe, y que esto nos va a ayudar a poder desarrollar esta disciplina de la manera adecuada y correcta. Permítenos, Señor, que esto sea un tesoro para nuestras vidas, el cual podamos atesorar. Te lo pedimos, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. No sé si tú hoy crees que muchas cadenas van a ser rotas, muchos mitos van a ser destruidos. Había un programa en History Channel que se llamaba Cazadores de Mitos. Y aquí podemos autopercibirnos como un cazador de mitos que va a destruir los mitos respecto al ayuno, que es un tema interesantísimo dentro de las escrituras. Probablemente lo has pensado, probablemente has tenido preguntas sobre esto, y hoy es el día que Dios ha permitido para que tú puedas quitarte todas estas dudas. Y si tienes dudas, escríbelas ahí en el chat, vamos a poder responderlas también. Podríamos tomarlas y conversarlas algún día martes en nuestros discipulados. Así que quiero que estés muy expectante de lo que Dios puede hacer hoy en medio de este grupo, en medio de nuestra iglesia. Amén. Así que este pasaje es muy interesante. Quiero volver a recordar, y quizás encuentres que soy majadero o recurrente en decir esto, pero las tres disciplinas espirituales que más desarrollaban los fariseos o los hombres religiosos de ese tiempo eran el dar, el ayunar y el orar. Vimos las dos que tenían que ver con el ofrecimiento de la misericordia a través del dar o las limosnas, y veíamos en tres mensajes sobre el tema de la oración. Dos que hablaban sobre el carácter de la oración, y uno la semana pasada que veíamos la oración modelo. Pero hoy quiero que hablemos acerca del ayuno. No sé si alguna vez has ayunado. No sé si alguna vez has conocido a alguien que lo ha hecho. No sé si alguna vez has deseado poder hacerlo, pero te has quedado con solamente las ganas. Los que lo hemos hecho hemos comprendido que hay algo especial en el ayuno. Pero quizás has ayunado y solamente se ha transformado en un dejar de comer. Solamente se ha vuelto un sacrificio de abstención. Pero hoy
estoy seguro que Dios va a revelar, Dios va a iluminar, Dios va a clarificar todo aquello que hasta el día de hoy quizás no ha sido clarificado y que te va a permitir ayunar de la forma correcta, porque es una disciplina que tiene mucho poder. Y para eso quise desarrollar 10 puntos acerca del ayuno que me interesa que tú puedas aprender y que van a ir destruyendo estos mitos, todas estas dudas o preguntas que nos hemos construido durante el tiempo y que al final lo único que hacen es apartar nuestro deseo de esta disciplina espiritual, que digámoslo, Jesús sí aprobaba, Jesús sí deseaba que desarrollara a los judíos, pero sí, como hemos visto en estas otras dos disciplinas anteriores, él quiere corregir respecto a la forma en que los fariseos las practicaban. Así que eso es lo que hoy día vamos a poder ver. Y como parte Jesús dice, cuando ayunéis. Y él es claro en esto. Es una disciplina que sí debemos hacer. Lamentablemente muchos cristianos la han dejado y la han usado solamente como aquel último recurso para pedir a Dios, para rogar a Dios en medio de aquella dificultad en la que ya sé que no hay nada más que hacer y ahora sí le entrego a Él el control. Pero no es el último recurso. Así que Jesús comprendía que cuando lo hiciéramos, porque es una disciplina que debemos hacer, debíamos evitar esto, que practicar el ayuno tal cual lo practicaban los fariseos. ¿Y cuáles eran los errores de los fariseos? Primero, dice, no seáis austeros como los hipócritas, que no demuestren su ausencia de satisfacción, que no demuestren el hambre, que no demuestren lo dolorosa de esta experiencia, porque la hacían parecer una experiencia dolorosa, una experiencia que prácticamente los desahuciaba, que los dejaba en una situación deplorable frente a los demás. ¿Qué hacían estos fariseos? Se demostraban demacrados. Ellos mostraban una apariencia de piedad, una apariencia de sacrificio frente a los demás para que notaran que ellos estaban ayunando. Y la gente los reconocía porque era muy evidente ver a un ayunador, a un fariseo que ayunaba. Pero el Señor decía que lo más importante dentro de esta disciplina es el carácter de la humildad, el carácter de la sinceridad, pero también el de la intimidad. Qué importante es que lo hagamos, pero sin la necesidad o el deseo de demostrarle a los demás lo que hacemos. Es algo que promueve la intimidad con Dios. Es algo que debes hacer en tu intimidad con el Señor, en lo secreto. No necesariamente, no debemos divulgar o decirle a los demás que lo estamos haciendo. Salvo que, en este caso, si eres hijo y estás en un hogar, le puedas avisar a tu madre que no vas a comer para que no se hiera, para que no se sienta incómoda, de que te preparó algo y no vas a comer si es que tu ayuno es de alimentos, y ya vamos a tocar eso. Pero sería bueno compartirlo para que puedan respetar tu espacio. Si es que, como te mencionaba, tu ayuno va a ser de alimentos. Porque quiero adelantarte ya, y lo vamos a tocar, que el ayuno no solamente es de alimentos. Aquí, si bien es cierto, se está enfocando en esta forma de ayuno que era la más común. Hoy en día podemos nosotros manifestar nuestro ayuno de diferentes otras formas de abstención. Pero vamos a ver el porqué de la abstención. Así que esto es lo interesante. Ahora, ¿cuál era el primer problema o el gran problema que Jesús atacaba respecto a la mala práctica de cómo ellos ayunaban? Y esto era el problema de la autogratificación instantánea. Ellos querían el reconocimiento. Pero otro problema con el que hoy luchamos es el de la autogratificación instantánea. Hoy día estamos diseñados, hemos sido formados para obtener una gratificación que nos satisfaga de forma instantánea, de forma rápida. ¿Y por qué? Queremos todo rápido. Queremos que si compramos algo por internet nos llegue lo más rápido posible. Queremos probar algo rápidamente. Queremos poder conocer a alguien rápidamente. Queremos hacer todo muy rápido.
porque nos hemos acostumbrado a lo instantáneo. Incluso nos favorece mucho el uso de las tecnologías o el uso de los sistemas industrializados, donde ahora todo es más sencillo, todo es más instantáneo y nos hemos acostumbrado como sociedad a lo instantáneo. Pero esto entra en lucha porque el ayuno tiene un sentimiento también de lo pausado, de lo tranquilo, en lo que tú puedes meditar, en lo que debes sosegarte por un momento y escuchar. Y no tenemos esto desarrollado y deberíamos desarrollarlo. Esto del instantáneo ha formado personas y cristianos también incapaces, a veces inseguros, muy exigentes, a veces egoístas, y todas estas actividades, características, ha hecho que nos apartemos de estas disciplinas. Y finalmente que no podamos practicar espiritualmente nuestro desarrollo cristiano. Esto es importante. Y esto es lo que ataca directamente Jesús al enseñar la forma correcta de ayunar. Por eso quise tratar estos 10 puntos de los cuales ahora vamos a poder conversar rápidamente. El primero, el ayuno es motivado por un deseo profundo. El ayuno tiene como propósito que nosotros deseemos algo profundamente. Y esto tiene que ver directamente con Dios. El ayuno no intenta reprimir nuestro deseo, más bien lo fomenta y fomenta una intensa búsqueda de ese deseo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que deseamos? Si es Dios, entonces el ayuno te va a permitir que esto se incremente, que nuestro anhelo por Dios, que nuestro deseo por Dios crezca. Ahora, es un mal uso del ayuno pedirle a Dios algo que solamente yo quiero para mi satisfacción personal. No podemos ayunar a Dios por algo que me gustaría tener. No podemos ayunar a Dios por algo que no tengo y que me hace falta solamente. Sino que si nuestro propósito o deseo es tener más de Dios en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos ministre o obre en nuestros corazones de una manera distinta, que podamos nosotros a través de la obra del Señor en nosotros poder bendecir la vida de otros, el ayuno es lo que necesitamos. Pero si es solamente el deseo de algo material y el deseo de algo que no es Cristo, el ayuno no puede ser mal utilizado. Eso es importante. Así que el ayuno es motivado por un deseo profundo, pero hay que dejar claro que es un deseo por Dios. Si no es de Dios, si no es por Dios y para Dios, no debemos ayunar por ello. Ayunamos porque deseamos a Dios más que la satisfacción que puede producir cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Y aquí quería tocar esto. No tan solo ayunamos absteniéndonos del alimento, sino que absteniéndonos de otras cosas, de actividades, quizás de cosas recreacionales que nos gustan. Puedes abstenerte de la televisión por un tiempo, puedes abstenerte de redes sociales, del internet, puedes abstenerte de los videojuegos, puedes abstenerte de algún deporte, de lo que desees, que crees que ocupa un espacio en tu vida tan relevante que pudieras ofrendárselo al Señor para tener más comunión con Él. El ayuno hace eso. Cambia las prioridades, vuelve a poner nuestros ojos en Jesús y ponerlo como el centro de nuestra vida. Refocaliza nuestros intereses. Si te has dado cuenta que por mucho tiempo le has dado interés o preocupación a algo o a alguien y sabes que eso pudieras reenfocarlo otra vez en Jesús, créeme que el ayuno es lo que necesitas para reenfocarlo. Hay cosas que quitan mucho de nuestro tiempo. Hay cosas que demandan mucho esfuerzo, energía, interés, tiempo y dinero. Ahora, podríamos un momento parar, detenernos, visualizar aquello que está demandando tiempo de nosotros y decirle, Señor, quiero este tiempo que estoy tan esmerado en hacer esto, dártelo a ti. Este va a ser mi ayuno, esta va a ser mi ofrenda delante de ti. Y créeme que tus prioridades van a cambiar, tu mentalidad va a cambiar, porque el ayuno reenfoca nuestros intereses. ¿Y por qué?
porque el deseo es más profundo, porque el ayuno busca satisfacer este deseo superior que debe ser Cristo. Si reprimimos algún deseo terrenal por ayunar, es porque nuestro deseo por lo celestial es superior. Y aquí es el enfoque de este deseo profundo que motiva al ayuno. Ese es el primero. Así que recuérdalo, el ayuno es motivado por un deseo profundo. Número 2, si quieres anotarlo por ahí, el ayuno es un deleite. Y tú dirás, ¿pero no es sacrificio? La verdad es que hemos transformado el ayuno en un sacrificio que parece doloroso, punitivo, que va en desmedro de nuestros gustos o duele quizás. Pero la verdad es que el ayuno es un deleite, es el disfrute de algo que tiene más valor. La ironía aquí del ayuno es que realmente no se trata solamente de no comer alimentos, se trata de alimentarnos de la plenitud de la presencia de Cristo en nuestras vidas, de esta presencia segura que nos ofrece Jesús en nosotros a través de Cristo, a través de su manifestación en nuestras vidas, a través de ocupar este tiempo y reenfocarlo en algo en que podamos desarrollar comunión con Él. ¿El ayuno qué hace? Ablanda nuestros corazones para experimentar la presencia del Señor. Los hace más sensibles a la presencia del Señor. Expande nuestros oídos para escuchar a Dios, nuestros ojos para ver al Señor y nuestra capacidad también para sentirlo. Entonces, al final, el ayuno debería transformarse en una oportunidad para deleitar, para disfrutar nuestro ser respecto a Cristo. Si no has disfrutado del ayuno, entonces algo debe cambiar para que la próxima vez que lo hagas puedas tener una intimidad con el Señor que satisfaga tu corazón. No puede haber un deseo más grande que el Señor. Y si esto no es así, tenemos que volver a pensar las cosas tal cual las estamos haciendo y corregirlas. Y si quieres corregirlas, el ayuno es la oportunidad, es el momento, es la actividad que te va a ayudar a reenfocar cuáles son tus intereses y tus prioridades. Tercero, el ayuno trata de nutrirse. Sí, es alimento para nosotros. No es que permanezcamos sin nutrición o sin alimento, es que cambiamos el alimento material por el alimento espiritual. Es que cambiamos el deleite material por el deleite espiritual. Es que cambiamos poner alimento en nuestra boca por llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Y sí, hay que corregir esto. Muchos han creído que ayunar es desde la hora X al otro día de la hora X, si es que tu ayuno es de un día, es dejar de comer y con eso basta. No puede ser así nuestro ayuno. Nuestro ayuno debería buscar que ese tiempo en que nos hemos apartado de las actividades que normalmente hacemos, buscar que ese tiempo sea una ofrenda para Dios, donde lo busquemos en oración, lo busquemos en estudio de la palabra, donde podamos meditar la palabra de Dios. Y si Dios nos ha dado tiempo suficiente para hacerlo, es en esta etapa de nuestras vidas, donde hemos estado a través de la pandemia, a través de las cuarentenas. He llamado muchas veces a la iglesia a usar este tiempo correctamente, a disfrutar este espacio para que tengamos más comunidad con el Señor. Es el momento en donde más debemos buscar empaparnos de la palabra de Dios, donde más debemos escudriñarla, donde más debemos buscar la belleza de Cristo en nosotros y donde más debemos buscar la presencia de Dios y las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Cuarto, el ayuno no es algo que haces tú por Dios, sino que es algo que Dios hace por nosotros. Es algo que Dios hace para tu vida y a través de tu vida. No es que nosotros le hagamos un favor a Dios al ayunar. No es que Dios está esperando ansioso y prácticamente que se desmaya para que tú ayunes, sino que es una bendición
para ti, es una oportunidad para ti, es un beneficio para tu vida que Dios hace a través de ti por tu elección. Tú eres el que quiere ser bendecido, tú eres el que le ofrece a Dios este espacio para que Él te bendiga. Así que es Dios obrando en tu vida, no nosotros obrando para Dios. Y eso es algo que debemos cambiar. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. No se trata de nuestro tiempo, sino que del que Dios nos ha dado para que se lo entreguemos a Él o se lo devolvamos a Él, porque a Él le pertenece. Así que el ayuno es una declaración de debilidad. No es un acto de fuerza de voluntad. Creemos que es un sacrificio. Y aquí hay otro mito. El ayuno no es un sacrificio donde yo con todas mis fuerzas y toda mi voluntad le ofrezco a Dios esto. Sino que es más bien reconocer y decirle: Señor, soy débil y necesito de ti. Y porque necesito desesperadamente de ti, este espacio, este tiempo lo ocupo en buscar más de tu presencia. Y aquí están todos estos problemas que manifestaban los fariseos. Ellos habían olvidado el valor real del ayuno a través de estas prácticas de las que te he estado hablando, estos importantes puntos. No es una obra de nuestros corazones y cuerpos, sino que es una confesión de total dependencia de Dios y de su gracia. Esto es entender que no es algo que hacemos por Dios, sino que es algo que Él hace por nosotros y para nosotros. 5. Ya llegamos a la mitad de estos puntos importantes. El ayuno es afirmar que Dios es mejor. Es una afirmación, es una declaración propia de que Él es mejor y mayor que cualquier cosa y que cualquier persona. No es que la comida, no es que otras cosas que quizás nos atraigan, que nos hagan disfrutar, no sean buenas. Porque pudieran ser muchas de ellas buenas, pero sí se trata de que Dios debe ser y es superior a todas ellas. Dios es mejor, Dios es mayor, y el ayuno reconoce que Dios está por sobre todo y todos. El ayuno no es rechazar las provisiones materiales de Dios, o no es dejar de reconocer que Él es nuestro proveedor, o que Él es quien nos ha dado todo, sino que afirmar que preferimos la presencia de Dios en nuestras vidas antes que cualquier otra cosa, que preferimos tener una intimidad con el dador de las bendiciones que solamente disfrutar de esas bendiciones o de esos dones. El ayuno es una declaración de que Dios es suficiente. Y suficiente, es decir, Dios es todo y no necesito más. Él es todo lo que mi corazón necesita. El ayuno también es una celebración que permite recordar. Hay dos cosas en las escrituras que tienen como propósito recordar. Uno de ellos es el ayuno y el segundo es la Santa Cena. Y qué interesante que ambos tienen un sentido de alimento. Pero en uno de ellos, el ayuno, hay abstención del alimento. En el segundo hay un comer, pero no un comer para alimentarnos, sino que un comer para recordar. ¿Te acuerdas de la Santa Cena? Este espacio y este momento hermoso donde recordamos como iglesia el sacrificio de Jesús y que Él dio su cuerpo y su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Es un recordatorio de lo que Cristo hizo. Así que existen estas dos celebraciones que nos ayudan a recordar. El de la Santa Cena nos ayuda a mirar hacia atrás en el tiempo, recordando lo que Jesús hizo. Pero el ayuno es un recordatorio hacia adelante, es un recordatorio con esperanza de lo que el Señor hará, de que ese sacrificio que Él hizo hace miles de años atrás se va a transformar en nuestra redención futura. El ayuno entonces reconoce la obra de Cristo también, que Él está manifestando en el hoy y en el mañana. ¡Qué hermoso! Que quizás no lo habías visto así antes, quizás no habías pensado en esto, pero el ayuno es un recordatorio y debería traer a nuestra memoria lo que el Señor hizo, pero lo que el Señor está haciendo y lo que Él hará. Así que está lleno de esperanza en la obra del Señor.
El ayuno es un banquete que mira hacia adelante y nos recuerda de que Dios es fiel a sus promesas. Cuando en la Santa Cena partimos el pan y compartimos la copa, lo hacemos en memoria del sacrificio de Jesús. Pero cuando ayunamos, lo hacemos en memoria de la esperanza con la cual también nosotros seremos redimidos por la obra redentora de Jesús. Séptimo, ayunar es autopercibirnos, es autoinvolucrarnos con Dios, pero no autorrevelarnos a los demás. Y este es el problema. Versículo 16 dice, pero ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Quizás el reconocimiento de los demás. Que otros valoren, que otros los halaguen, que otros digan, wow, estos hombres son a otro nivel espiritual. Eso es su reconocimiento y su recompensa. Pero la recompensa de Dios está en la intimidad. Versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, es decir, como si nada hubiera pasado, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre. Él es solo quien debe saber y quien ve este proceso, esta disciplina en tu vida, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve lo que estás haciendo en la intimidad, en lo público te bendecirá. Así es nuestro Dios. Así que no es para que tú te reveles, sino que es para que tú en la intimidad te descubras delante de la presencia de Dios. Este era uno de los problemas de los religiosos. Buscaban esta experiencia hacia afuera, pero no la experiencia personal en la intimidad con el Señor. Ellos buscaban su propia admiración frente a los demás, pero aquí es Dios quien va a tener una relación de admiración con el que le busca con un corazón sincero. 8. Octavo, anótalo. El ayuno produce sensibilidad. El ayuno nos vuelve sensibles. El ayuno hace que tus ojos espirituales se abran y veas a Dios de una manera que antes no lo veías. ¿Por qué? Porque en medio de la intimidad descubres. En medio de la intimidad hay una forma distinta de ver. ¿Has hecho el ejercicio de pasar tiempo con tu familia? Quizás en momentos especiales donde has conocido cosas de ellos que quizás no conocías. En medio de la intimidad hay un descubrimiento y por eso nos volvemos más sensibles, porque descubrimos cosas de Dios que probablemente cuando los días están ajetreados, cuando todo va y viene, cuando las cosas son tan volátiles, no podemos descubrir ni disfrutar a Dios como deberíamos hacerlo, pero es en el tiempo del ayuno que podemos nosotros percibir a Dios de una manera personal, y eso es la sensibilidad de la que hoy te estoy hablando. Nos vuelve sensibles, es un tiempo de máxima búsqueda y no solo de abstención. No veamos como algo doloroso, algo difícil el ayuno, sino que como algo deseoso, como algo que sería grandioso poder disfrutar, porque es en medio de ese tiempo de ayuno donde podremos tener una relación íntima y personal con Cristo como quizás no la hemos tenido antes. Y me llama mucho la atención respecto a esto lo que explica el capítulo 13 del libro de los Hechos, donde se nos relata una búsqueda de Dios tanto en oración como también en ayuno. Y los versículos 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Se dan cuenta que Dios en medio de este tiempo de oración y ayuno les habló? En la oración y el ayuno, en este tiempo especial de intimidad con Dios, es cuando escuchamos a Dios quizás más claramente, porque estamos en una intimidad y comunión distinta al resto de los días. Y el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
El ayuno tiene algo especial. Nos sensibilizamos más a la voz de Dios. Podemos ver a Dios de una manera distinta que va a bendecir nuestras vidas de una manera muy, muy personal. 9. El ayuno es una poderosa arma de guerra espiritual. ¿Has tenido momentos de lucha con el enemigo? ¿Has tenido momentos de lucha contra cosas que no quieres que vuelvan a tu vida o que están ahí batallando por hacerte caer? Debes entonces tener un tiempo de ayuno donde seas fortalecido por Dios y puedas recibir de Dios estas armas espirituales con las cuales vencer a través de estos momentos de prueba o de dificultad. Mateo 4, 1 al 11 nos habla de la tentación de Jesús. Pero qué interesante que se nos hable de Jesús siendo tentado en medio de un tiempo de ayuno. Pero él estaba firme, a pesar de que el enemigo intentó ofrecerle muchas cosas que parecían atractivas. El Señor, en medio del ayuno, donde estaba con la fuerza del Padre, le dijo al enemigo, porque escrito está, y a través de la palabra de Dios venció a todas esas tentaciones. El ayuno traerá fortaleza sobre tu vida. El ayuno aferra al cristiano más a Dios, pues el hombre reconoce su dependencia a Dios. No es en el ayuno donde creemos ser fuertes por nosotros mismos, sino que reconocemos que Él es fuerte por nosotros. Nos obliga el ayuno a recurrir a Dios. Nos obliga a reconocer su poder y también a creer firmemente en su fuerza. Es a través del ayuno que somos fortalecidos para vencer, porque es Cristo quien vence por nosotros. Y número 10, anótalo, el ayuno debe ser entendido como una experiencia que sí o sí debemos vivir. Pudiéramos hacernos la pregunta, ¿es una orden? Y mira qué interesante que en este pasaje que veíamos de Mateo 5, dice, cuando ayunéis. Y lo quiero volver a repetir. Jesús entiende que esta es una disciplina que sí o sí debemos experimentar. Hay personas que la experimentan una vez a la semana. Hay personas que la experimentan una vez al mes. Hay personas que la experimentan con más lejanía. Pero es algo que debemos experimentar. Si quieres ser fortalecido, buscarás tener esta disciplina de forma más constante en tu vida. Los atletas, los deportistas, no se preparan una vez al año para salir a correr o para jugar o para poder desarrollar un deporte. Se ejercitan todos los días. Ahora, para vivir una vida espiritual desarrollada, así como el deportista desarrolla su carrera, debemos tener una disciplina constante de la oración y el ayuno. Tú sabes cuánto, tú sabes en qué momento, tú sabes con qué periodicidad, pero sí debemos saber que debemos desarrollarla. Jesús entendió que mientras lo hagamos, que cuando ayunemos, también el capítulo 2 de Marcos, cuando le hicieron la pregunta al Señor respecto al ayuno, le hicieron esta pregunta ya desde el versículo 18 hasta el versículo 22, y Él les dijo, vendrán días, se acercan días donde más que nunca necesitarán ayunar. Le hicieron la pregunta porque veían que los discípulos no ayunaban. Y el Señor decía, estoy aquí en medio de ellos. No les es necesario ahora mismo hacerlo, pero vendrán días donde será necesario. Habrán días, hermano, donde tú necesitarás que el ayuno pueda ser un arma de victoria en tu vida. Pero tenlo presente porque es necesario que lo desarrollemos. Así que Jesús nos enseña que es una necesidad y por eso se transforma en una disciplina. Quiero que desarrolles esto en tu vida. Quiero que a través de estas 10 características, de estas 10 enseñanzas respecto al ayuno, puedas desarrollar esto en tu vida. Y te aseguro que crecerás espiritualmente. Amén. ¿Te parece que oremos al Señor? Padre del cielo, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza para nuestras vidas. Te pido, Dios, que ayudes a que nuestro corazón desee este tiempo contigo. Que deseemos ayunar, que deseemos, Señor, buscar de tu presencia a través de esta disciplina bíblica y espiritual. Y que así podamos crecer en una intimidad, Señor, desarrollada en el tiempo a través de ti. Gracias, Padre, por esta enseñanza y explicación de tu palabra. Y si hay más preguntas que queremos y deseamos que tengan respuesta, tenemos a nuestros maestros, a nuestros líderes,
que tendrán todo el deseo y las ganas de poder responder en base a sus experiencias. Desafía a tu iglesia, Señor, a que puedan tener un tiempo de intimidad contigo, porque tú recompensas a aquel que en la intimidad te busca para crecer. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Qué bueno que hemos tenido este espacio y este tiempo. Te bendigo. Quiero que Dios llene tu vida, la colme de bendiciones, pero también de un deseo profundo de buscar su presencia. Quiero invitarte al día de mañana a las 11:45 a buscarle en este tiempo maravilloso en donde los niños tienen su cápsula, su bloque infantil. Y también quiero invitarte a las 5 de la tarde donde buscamos más de la presencia del Señor y donde Dios habla a nuestros corazones a través de su palabra. Y tenemos un hermoso momento en donde le alabamos y le adoramos como iglesia, como cuerpo de Cristo. No olvides que los martes estamos en nuestro tiempo de estudio bíblico, estudiando el libro de Santiago. Estamos ya en el capítulo 3 del libro y creo que ha sido una experiencia hermosa que nos ha desafiado y que nos ha descubierto todas aquellas cosas que están erróneas, que están o con la necesidad de ser corregidas y aquellas que debemos seguir potencializando. Y los días miércoles son días de oración, que te invito a que no olvides que podamos disfrutar como familia, porque Dios responde a la oración de aquel que ora de forma eficaz. Amén. Que seas muy bendecido. Chao.